One. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
गुज़श्ता इतवार को El pasado domingo, con la ayuda de Allah Ta'ala, el Jalsa de Yuke terminó con todas las bendiciones, no solo aquí, a los que participaron aquí, sino todos los que vinieron del mundo, los Ahmadis del mundo que pudieron ver a través de la MTA y participaron igualmente. Ellos también fueron bendecidos y vieron la finalización. Nosotros agradecemos a Allah Ta'ala. Cuanto más agradezcamos es poco, que Allah a todo el mundo disperso le ha hecho una mancomunidad, una única comunidad, y esta era el objeto de la venida del Santo Mesías prometido. Si hoy tenemos en cuenta, los musulmanes tienen en cuenta este punto y ven los favores de Allah Ta'ala sobre la comunidad Ahmadiyya, sobre el Mesías Muhammadí, y hacen el ver de él, entonces serían los verdaderos discípulos del santo profeta Muhammad, los verdaderos seguidores. Y por parte de los musulmanes, todas estas miradas enemigas y estos malos planes que ellos tienen al chocar contra este muro harán que entrarán dentro del enfado de Allah. Nosotros, con la ayuda de Allah Ta'ala, desde hace 120 años estamos observando, incluso más. Si fuera una comunidad establecida por los humanos, ¿hace cuánto tiempo que los oponentes y los enemigos que tienen incluso fuerza aparente hubiéramos sido destruidos? En cualquier caso, yo en el Jalsa ya mencioné los favores. Cuando menciono los favores de Allah Ta'ala en los Jalsas, que durante el año Allah Ta'ala nos ha bendecido, hay un sermón que está relacionado solamente con este tema. Al mencionar los hechos que están relacionados con los favores de Allah, se seleccionan algunos, pero a la hora de exponerlos no se puede describir ni una décima parte de lo que realmente está ocurriendo de los favores de Allah. Estos favores de Allah, que Allah de distinta manera, tanto de vez en cuando delante de la comunidad se escriben, se recogen. Dice Azur que ahora, como es la costumbre, viendo la evolución del Jalsa, voy a hablar solamente del Jalsa, y como suelo decir normalmente, o suelo exponer, voy a hablar de los favores de Allah hacia nosotros. Como he dicho, cuanto más agradezcamos a Allah es poco, pero este agradecimiento podemos hacerlo por las cosas aparentes y que conocemos, que vemos, que percibimos. Hay otros muchos favores de Allah Ta'ala que se ven durante el Jalsa, que no nos percatamos de ellos, o la mayoría de la gente no los ve. En el Surah Al-Nahl, Allah mía dice: que si intentáis contar los favores de Allah, no podréis contarlos. Ciertamente Allah es muy perdonador y muy misericordioso, muy misericordioso.
Este hecho nos llama la atención, que nuestras lenguas, agradeciendo a Allah Ta'ala, siempre deben estar dando las gracias y dando las gracias por los favores que hemos visto, que han descendido, y también siendo agradecidos por aquellas cosas o hechos que no nos hemos percatado. Allah Ta'ala, durante los días de Jalsa, el primer día, hizo que lloviera mucho, y fue por nuestro beneficio. Paró la lluvia, también fue por nuestro favor. Nos preservó de cualquier maldad que tan siquiera podíamos saber o controlar. Y hoy día en estos países, sino hoy en el mundo entero, el swine flu, la gripe porcina, teníamos una gran preocupación, que debido al Jalsa, cuando la gente se iba a juntar de distintos países, no sabíamos qué tipo de gérmenes cada uno iba a venir, con qué tipo de gérmenes. Y en condiciones normales, cuando no hay una epidemia, o uno se contagia cuando se junta con otras personas, y pensábamos que dado que la gripe estaba extendida, que algunas personas se verían influenciadas por ello. Pero Allah Ta'ala ha mostrado su favor, y a pesar de, hay 3 o 4 casos que son los que yo conozco. Esta enfermedad no se ha contagiado a nadie. Y es un gran favor de entre los favores que Allah Ta'ala nos ha hecho. Por eso debemos, antes de nada, ser agradecidos a Allah Ta'ala más aún, y posternándonos delante de Él, tenemos que aceptar sus favores para que estos favores continúen. Allah Ta'ala dice, ciertamente Allah Ta'ala es muy conocedor. Cuando se emplea la palabra shakir en el Corán, significa que Allah mira con respeto. Si nuestros agradecimientos salen de verdad del fondo de nuestros corazones, entonces Allah Ta'ala aprecia de verdad este agradecimiento. Dice que si me lo agradecéis, yo os daré aún más. Por lo tanto, este verdadero agradecimiento podrá ser real cuando de forma constante seamos, de forma permanente, agradecidos a Allah. Allah es Shakirun Alim. Él es consciente de nuestro agradecimiento y sabe Allah Ta'ala quién de verdad está agradeciendo, porque a Allah Ta'ala no se le puede engañar. Por lo tanto, entre nosotros, cada uno de nosotros tiene que hacer el esfuerzo de ser un verdadero agradecido a Allah Ta'ala. Después de esta pequeña introducción, quiero agradecer a los que han trabajado de forma voluntaria, hombres y mujeres, a todos los que han venido, y en el mundo entero, todos los que han visto el Jalsa en cualquier parte del mundo, a los responsables, hombres y mujeres, todos ellos tienen que ser agradecidos a esta gente que ha estado viendo el programa, porque hay una gran parte de estos voluntarios, la gente que trabaja de forma voluntaria, que enseñar los programas al mundo entero, trabaja de una forma muy importante. Y como tenemos que agradecer también a los humanos, Allah Ta'ala nos ha dicho que si uno agradece al humano, también agradece a Allah. Hay un hadith
El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. Que aquel que no agradece al ser humano no agradece a Allah Ta'ala, no puede agradecer a Allah Ta'ala. En esta ocasión, la mayoría de los que me han saludado me han dicho que con la ayuda de Allah, la organización respecto a otros años ha sido muy buena respecto a otros años. A todos los que han trabajado de forma voluntaria, hombres y mujeres, se ha visto más con mejores hábitos en cada área según sus capacidades. Ha cumplido con su responsabilidad y a los huéspedes han dado todo su esfuerzo en ayudar a los huéspedes. Los huéspedes tienen que estar muy agradecidos. En el Jalsa Gah, cuando iba y venía, a veces veía a algunos jóvenes, miraba sus caras y se veía, de sus caras se apreciaba que estaban muy cansados y les faltaba sueño, pero a pesar de ellos estaban firmes en sus trabajos. Y también sé que los dos responsables que eran hermanos, un responsable masculino y otro femenino, debido a la falta de descanso y al no comer, debido al poco tiempo para poder alimentarse, se habían desmayado. Parece ser que estos habían venido para comprobar hasta qué punto podían estresarse para que ni un solo minuto no estuvieran sirviendo a la Jamaat, pero esto está mal, esto no es adecuado. Debido a este estrés se desvanecieron y, según los médicos, al final no pudieron dar los duties, las obligaciones. Por lo tanto, a los organizadores, los jefes, los responsables deben cuidar estos excesos, porque hay que cuidar el sueño y hay que cuidar la alimentación. Este espíritu de sacrificio sin igual se ve en otras muchas áreas. Son espíritus extraños, almas extrañas, las que Dios ha otorgado al Santo Mesías prometido a esta gente que dan servicios. Hay asiáticos, hay ingleses de aquí, de esta tierra, habían africanos, gente de África. Es decir, tanto como los que escuchaban el Jalsa eran de muchas culturas, los que estaban sirviendo también eran de diferentes culturas, diferentes razas. Esos son favores de Allah Ta'ala sobre el Santo Mesías prometido. Los niños, las responsabilidades que les fueron confiadas, que eran para servir el agua, para dar de comer, lo han hecho de una forma muy maravillosa. Los mayores también lo han hecho, los jóvenes, las chicas, las mujeres. Cada uno ha cumplido con su obligación en este año. Por parte del gobierno, el Ministerio de Sanidad nos había dicho que cuidáramos especialmente. Había un departamento que estaba relacionado, donde habían representantes gubernamentales, estuvieron comprobando de forma continua, estuvieron inspeccionando, porque la sanidad en el Jalsa está relacionada con cualquier área, está relacionado con el Jalsa Gah, está relacionado con los huéspedes, está relacionado con los organizadores. Había preocupación, no fuera que encontraran alguna excusa para
para molestar, pero con la ayuda de Allah, la organización fue según el estándar que ellos habían fijado. Luego, en el primer día, en el Khutbah, yo hablé de la limpieza, y entre los huéspedes me han venido cartas que usted en el Khutbah dijo que no entrara al barro dentro de las puertas. Después del Yuma, cuando fui a los servicios, vi que se había cumplido lo que usted dijo, y los responsables estaban cuidando de los servicios y cumplieron, y después de utilizar el servicio lo intentaban limpiar. Que Allah les dé a todos, les agradezca. Este es un favor también de Allah Ta'ala, que la palabra del Jalifa, cuando el Jalifa dice algo, con obediencia ellos cumplen, los Ahmadis cumplen de forma inmediata lo que el Jalifa les dice. Luego, como he dicho, respecto a la epidemia porcina, se dio una medicina homeopática, y con la ayuda de Allah Ta'ala se cumplió, todo el mundo obedeció. Los responsables hicieron el máximo esfuerzo para distribuirlo, y se utilizaba a diario casi de 15 a 20 kilos en estas cantidades. Es muy difícil mezclar la medicina. No sé si lo mezclaron de forma adecuada y se dio, porque el líquido, al echarlo en las bolitas, se hace luego la medicina, o solamente estuvieron comiendo bolitas de azúcar. Pero fue un favor de Allah que en esas bolitas de azúcar Allah también había provisto una cura. Por parte de la dicen que una mujer se negó a tomarla, y la mujer que estaba allí de responsable dijo que no escuchó posiblemente lo que yo había dicho. Le dijo: si tú no aceptas lo que dice el Jalifa, es tu responsabilidad. Levantó inmediatamente la mano, y dice Azur que estas escenas de obediencia se ven en todas las partes, en los Ahmadis. Estos son premios de Allah Ta'ala. Parece que son pequeños premios, pero son premios que no podemos contar. Este año, de la parte de las mujeres, se nos han dicho que las mujeres han escuchado con mucha atención, y las responsables no han tenido que estar estando continuamente dando la atención sobre guardar silencio. Había venido una mujer de Estados Unidos y me dijo que las mujeres no se callaban y no se podía escuchar el Jalsa. Digo que es posible que esto haya ocurrido en alguna parte, pero en general la idea es que se ha escuchado muy bien. Y dice Azul que hay personas que en vez de buscar las cosas buenas buscan las cosas malas, y quizá la mujer esta es así, pero Allah tenía que tranquilizar mi corazón. Y de Estados Unidos, una estudiante que primera vez ha venido en el Jalsa, vino a verme. Le pregunté: tú que has venido por primera vez, ¿cómo has visto el Jalsa? Porque he oído que había mucho ruido. Y ella dijo: no. Dice: yo me he sentado en distintas partes y con mucha atención todas las mujeres, las jóvenes, han escuchado el Jalsa. Y especialmente durante mi discurso había mucho silencio, es verdad. Yo pude escuchar todo, por lo tanto
Dice Azur que la que se había criticado, que había criticado desde Estados Unidos, o alguien de Estados Unidos también desmoronó su teoría. En cualquier caso, tanto los hombres como las mujeres deben recordar siempre que el verdadero objetivo del Jalsa es escuchar el Jalsa, escuchar los sermones. Si ha habido deficiencias en la organización del Jalsa, yo no estoy diciendo que yo no quiero comentarlos, por supuesto que debemos hacerlo para que otros años no ocurra, pero estas debilidades también he visto que la mayoría de las veces es culpa del propio huésped. Viene el Jalsa de Alemania y de alguna forma se asemeja también al Jalsa de UK, de United Kingdom. Cuando hablo, ahora me estoy dirigiendo al mundo entero y todas las comunidades deben intentar en todos los países poner en práctica estos consejos. Hay un informe que en Islamabad, en algunas tiendas de campaña, cuando habían ido, se ha robado. Los que viven en tiendas de campaña deben tener cuidado que no vayan dejando cosas valiosas, ni pongan a prueba a los organizadores, ni se pongan a prueba a ustedes mismos. Es problema de los huéspedes, a pesar de decir varias veces que no dejen las cosas valiosas, sino dejen en un lugar especializado que sea dejado. Eso es una falta de consideración, porque también viene gente mala en los buenos sitios, y cuando hay una tienda que está abierta y es fácil entrar en ella, si están las cosas ofreciéndose a sí mismas, dice Dur, yo pienso que no es una estupidez por parte de los que han cometido este fallo, que han dejado objetos valiosos enfrente a la vista. Tenían que haberlos llevado consigo, o, como he dicho, hay oficinas que están dedicadas a guardar las cosas, pero a los organizadores también deben continuamente anunciar que donde hayan tiendas de campaña, allí hay que defenderlo, hay que poner una especie de puertas donde haya vigilancia. En Alemania, dice Azur, ahora viene el Jalsa de Alemania, como he dicho, debemos aprender, y luego tiene que haber alguien que vigile en las puertas. Esta es una queja que era necesario recoger, porque puede ocurrir en otros lugares. Respecto a la seguridad y al tráfico con la ayuda de Allah, dadas las circunstancias del mundo, cada país debe tener mucho cuidado de este tema. Desde el año pasado, hace 2 años, cuando la policía tenía esas quejas, esta vez el jefe de policía nos ha dicho, publiquen si quieren, que se ha cumplido con las órdenes del tráfico, se ha hecho se ha obedecido lo que se había prescrito. Una persona que no es de la comunidad dijo que no habían venido la policía hasta dentro del Hadikatul Mahdi, pero estaban vigilando el tráfico y tampoco eran necesarios. Dicen que normalmente en este tipo de reuniones es necesaria muchísima policía, y a pesar de eso no se puede controlar. El alcalde de Alton dijo que ya se me han disipado las dudas, y les digo que para ustedes no tenemos ningún tipo de recelo al principio respecto a las comunidades islámicas. Ese miedo, con la ayuda de Allah, es la organización que se ha hecho, donde los responsables
han estado trabajando, los huéspedes también han estado colaborando. Este año, con la ayuda de Allah, se ha utilizado el tren y ha gustado mucho la utilización del tren. Y casi todos han dicho que ha sido muy cómodo, tanto en llegar al Jalsa y el cansancio de tener que llevar el coche y preocuparse luego por él, los atascos. Gracias a ello, pues no hemos tenido que preocuparnos. Los huéspedes me han dicho, y es algo bueno lo que voy a comentar, que el señor Amir debemos agradecerle, porque en los lugares de alojamiento han venido preguntando si necesitábamos algo, y este es el ejemplo que debemos mantener y debemos mostrar en otros países. A los ahmadis que viven en otros países, cuando no vienen ahmadis que pueden, por debido a su enfermedad, también han llegado montones de cartas y faxes de agradecimiento, agradeciendo a la MTA, que gracias a la MTA y el BAT internacional hemos sido posibles de vivirlo a través de la televisión por parte del mundo árabe. Han venido múltiples cartas de agradecimiento, y en nuestra fe ha habido una renovación. Todo el mundo agradece a los de la MTA, yo también, desde mi parte, a todos los que han trabajado. Les doy mi agradecimiento, sean hombres o mujeres que han trabajado por los huéspedes, y doy también las gracias que, a pesar de haber ciertas debilidades, las han ignorado. Hay un hadith que dice: el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho que Hazrat Jibrail, Gabriel, me ha dicho que Allah, el día del juicio, levantará su creación y preguntará que una persona te hizo un favor, ¿tú le diste las gracias? Y dirá: oh mi Dios, yo pensé que era un favor de ti, por eso yo te agradecí a ti. Y Allah le dirá: pero tú no me has agradecido a mí, porque tú no has agradecido a quien con el que te hizo el favor, el que fue el medio para hacerte el favor. Esta es la tradición de un creyente, y esta tradición es que permite ver como si todos pertenecemos a un mismo collar, somos avalorios de un mismo collar. Voy a hablar de personas que han hecho comentarios y están muy sorprendidos de la organización, y el ambiente del Jalsa les ha influenciado espiritualmente. También otros ahmadis que han venido por primera vez y les ha impresionado. En primer lugar, de Suecia, Roger Calif también habló en el Jalsa que he participado en muchas conferencias y he organizado muchas conferencias y he estado en reuniones, pero el ambiente de cariño de todos los países, de gentes vestidas en distintos colores, no he tenido la oportunidad de ver nada lo parecido. Y después de estar en grandes reuniones, dice, no tenía ningún cansancio, porque de todas partes toda la gente me miraban con un cariño que no sabía ni me daba cuenta de que estaba cansado. Unos reyes de África, unos miembros del Parlamento de Europa, también gracias a la comunidad ahmadía he podido conocer. Este es un político, tiene 75 años,
Dice que el cariño y el amor que yo he visto en estos 3 días en el Jalsa es algo que no tiene igual. En una voz todos se levantaban, en una voz todos se sentaban, y todo debido al cariño hacia una persona. Es la primera vez que he visto algo para igual que no puedo describir. En mis 74 años, la experiencia que he vivido aquí es especial y no tengo palabras para describirla. De Kazajistán, un profesor, Kingiz Kamituli, es profesor de historia, dice que en esta reunión de la comunidad Ahmadía, la belleza de la comunidad y de sus enseñanzas es un testimonio de su veracidad. Dice que enseñan el respeto a otras religiones, y al final este tipo de costumbres serán las que triunfarán, que Allah Ta'ala a la comunidad Ahmadía le dé triunfo. Es la primera vez que hemos venido y nunca habíamos pensado que se nos iba a tratar con tanto cariño y tanto respeto como hemos visto estos días, y no teníamos idea de que esto iba a ser así. De Kazajistán, un profesor dice que es el primer paso para haber conocido la comunidad Ahmadía, pero ya he conocido que la comunidad Ahmadía está basada en el respeto a todos los profetas de todas las religiones, y está buscando la fraternidad entre todo el mundo, y están intentando hacerlo a nivel mundial. Por eso la Jalsa Salana ha demostrado que la comunidad Ahmadía, lo más preciado y lo más es el cariño hacia la creación de Allah, y estos me he dado cuenta al hablar con distintos representantes, porque cuida de los necesitados, están haciendo hospitales y colegios y bibliotecas para la gente que lo necesita, y es una cosa fundamental. He visto que en el trato hacia los demás la comunidad Ahmadía tiene una distinción, porque la gente que viene de distintas religiones no son turistas, sino que entienden de verdad las enseñanzas de Mirza Ghulam Ahmad y las practican. Por eso sabemos que en el Jalsa los que participan, atender a miles de huéspedes es algo difícil, y sabemos que nosotros solo lo hacen por conseguir el contento de Allah. Pues este es, dice Azur, lo que les diferencia a nuestros responsables, y es que nosotros trabajamos o damos hospedaje por intentar conseguir el cariño de Allah, el contento de Allah. Una mujer de Kazajistán me escribe, dice que conmigo, debido al trato tan cariñoso que hemos recibido, parecía que es como si nos estuvieran esperando desde hacía mucho tiempo, y damos las gracias a toda la comunidad internacional Ahmadía, que Allah dé triunfo a la comunidad y esa luz se propague en todas las ciudades y en todos los lugares. De Benín vino el doctor Donald G. Alexander, que es ministro de este país. Cuando yo fui allí, él vino a recibirme a la frontera y tengo una amistad con él. Dice que es cristiano, que el Ahmadiyyat es el verdadero Islam y el futuro del mundo solo puede ser el Ahmadiyyat, y nos ha enseñado una cara nueva que no había visto ningún musulmán, y esto está basado en la hermandad y en cuidar de la humanidad. Dice que la cara es el espejo del alma, y el lema de amor para todos y odio para nadie se ve en la comunidad Ahmadiyya, porque es el objeto de una comunidad celestial y todo el mundo debería copiar su patrón. Dice que respecto al Jalsa se me dijo que se han juntado 30.000, pero no con nuestros ojos hemos visto
que toda la organización en un ambiente tranquilo, respetándose unos y otros, parecía como si fuera otro mundo donde no está relacionado con el egoísmo humano. No son gente, sino eran ángeles que habían descendido del cielo. Los niños participaban de tal forma como si hubieran salido del propio vientre materno ya con esta educación. Ojalá en nuestro país, Benín, también fueran así. Cada uno cuidó de nosotros y siempre recordaremos esto. Esta es la educación que ciertamente las madres hacen de sus hijos ahmadis, y debemos continuar, porque esta es la distinción que tiene la Ahmadiyya. Dice, esa hermandad yo nunca la había visto en Benín y no hay ejemplos. Hay gente que desea esta hermandad. Ojalá, dice este profesor, entienda el Ahmadiyyat, el mensaje del Ahmadiyyat. Dice, sigue diciendo que el último sermón del Jalifa, dice algo que si él es cristiano, cambió nuestros corazones, que el Islam sea nuestro motivo de guía, el Bet internacional, y luego la gente que lloraba cuando se prosternaba. Parecía que hay una fuerza espiritual que descendía del cielo donde estábamos nosotros también imbuidos, y estábamos esperando que vayamos a nuestro país y digamos que la Ahmadiyyat es bajo el cual podemos vivir nuestras vidas, esa vida que no tengamos miedo, y por otro lado sea una vida que nos permita unirnos a Dios. Luego, cuando una persona va con la verdad por delante, los oponentes intentan mostrar obstáculos, pero yo intentaré que en mi país nunca se produzca algún problema respecto a su comunidad. Y luego al final me dijo que usted entienda que en Benín tiene usted un hijo de Sierra Leona, el Abdullah y Sheikh, que es el de la Corte de Justicia, dijo que es un recuerdo que permanecerá para siempre. La gente que vino de distintos países vivían, rezaban juntos, hacían oraciones por el triunfo del Islam. De Burkina Faso vino un gobernador, Soba Ambara Elba, nos dice que yo he venido como representante de Burkina Faso y presento mis respetos al líder de la comunidad ahmadía, y he visto que había gente de todos los países, pero todos eran defensores del humanismo. No ha habido ninguna diferencia entre colores, razas. Este lema de amor para todos y odio para nadie demuestra que este eslogan debe copiarlo el mundo entero. En la comunidad ahmadía se ve la comunidad con mucho respeto. La ahmadía en 20 años ha conseguido el corazón del mundo entero, y es la comunidad que, sin diferenciar colores, razas, solo busca el servicio de los demás y están en la primera fila. Dice que la comunidad en su país está muy empeñado en dar enseñanza, y el presidente ha dicho que debido a estos servicios sea considerada una organización excepcional, que se le dio un premio, un reconocimiento a la comunidad por este hecho. Nosotros, dice Azur, no deseamos ningún premio de nadie. Queremos trabajar solo por conseguir el contento de Allah Ta'ala, y este es el espíritu que debe tener cualquier trabajador, cualquier Ahmadi. Luego, Ibrahim Jahama Garbar Saheba es una mujer, es una alcaldesa de Niamey. Dice que el lema amor para todos y no odio para nadie me ha influenciado, y he visto
que había gentes de todos los colores y todas las religiones, los grandes, los pequeños, las mujeres, nos han dado solo cariño, y no podremos nunca olvidar este trato que tuvimos por parte de ustedes. Una Ahmadi, Nurdin Saab, dice que lo que he visto aquí me hizo que brotaran lágrimas de mis ojos, y recordando los favores de Allah me puse a llorar. Yo sé que escribiré un libro sobre estas experiencias tan bellas, porque mis sentimientos no son, es difícil expresarlos, porque es difícil contar los favores de Allah Ta'ala, los favores que Allah Ta'ala ha hecho con nosotros. Quiero decir que he venido lleno desde a Estados Unidos, pido perdón a Dios de mis pecados, y al santo profeta y a su discípulo fiel voy a llevar este mensaje a todas aquellas personas a las que no ha llegado aún este mensaje. La señora Sawad Razuk Saeba, miembro del Parlamento de Bélgica, es musulmana. Ella de origen viene de Marruecos, y aunque es miembro del Parlamento, también habló en el Jalsa, dio un pequeño mensaje, y me escribe que después de unirme al Jalsa, para mí era una experiencia por primera vez que no podía ni imaginar. Cuando ella se sentó con mi mujer, le predicó, le dijo que el rango del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el rango de Jesús y nuestra posición respecto al Santo Mesías prometido. Durante media hora estuvieron hablando, y dice Hazur que, hablando de nuestro misionero, le dijo que yo estaba sentado con ella, y lo explicó de tal forma que mi pensamiento ha cambiado por completo. Dice que los conocimientos sobre Imam Mahdi quiero conseguirlos, y estuvo hasta las 2:30 de la noche preguntando datos, y le dijo al final, hablando de mi esposa, de la esposa de Azur, que la esposa de Azur, me ha dejado una inquietud que no va a hacer que no pare hasta que no me quede tranquila, hasta que no satisfaga mi deseo de búsqueda. Y dice que la comunidad ahmadía, la posición respecto a sus puntos de vista, me ha dado una nueva vida. Y ahora, sobre la venida del Imam Mahdi, parece que el futuro de los musulmanes es claro, es lúcido. Quiero seguir investigando, y si Dios lo quiere, si deseas Dios que yo acepte la Ahmadiyya, no solo lo haré yo, sino también mis queridos, mis amigos también entrarán en ello. Y hablando del mi último sermón, en la última parte, cuando usted se dirigió a los árabes, cuando dijo que si la gente se levantara, que era su responsabilidad, que el mensaje del Santo Mesías prometido lo llevaran y fueran a Meca para hacer oraciones, para que hicieran oraciones para el Mesías prometido y su comunidad, dice que en esta secuencia empecé a llorar, y no paraba de sacar lágrimas al ser mis orígenes árabes. Y Begum Sahaba, cuando me habló del Santo Mesías prometido, supe entonces, cuando me predicó su esposa, supe o me sentí en ese momento que ustedes están siendo perseguidos de forma injusta, y decidí que entonces el año que viene no vendré sola a UK, sino que vendrán miembros del Parlamento también. Esto también es un favor de Allah, que se está haciendo un tabligh silencioso o a nivel individual, que en principio no se ve. Están influenciándose de la atmósfera los Judam, que están ofreciendo
sus servicios, había un conductor iraní que se le empezó a predicar sobre la muerte de Jesús y sobre la venida del Santo Mesías prometido. Estas son oportunidades también que se dan y son favores de Allah, porque salen después resultados muy buenos. Hay, dice otra mujer, Ahmadi Shiriki Ikhla, dice que por primera vez asistí al Jalsa y los sentimientos que yo tuve es difícil expresarlos. La grandeza de este Jalsa, la organización y la forma seria, la dedicación de la gente que estaba trabajando, me dije, ¿hay alguien que pueda hacer un trabajo así? ¿Cómo es posible dar hospedaje a tanta gente? ¿Cómo es posible que un corazón pueda reunir a tantos corazones? Solo encontré una respuesta, y es que la mano de Dios estaba con usted y es el que produce esa unión en los corazones y quien hace los trabajos fáciles. Dice que primero, al ver el BET internacional, lo veía en la tele, yo no pensé que podía verlo, pero cuando he visto este sueño lo he visto hecho realidad. Al estar allí sentí que estaba en otro mundo, y mi situación era que mi corazón, mi cuerpo estaba electrificado, brotaban lágrimas de mi faz continuamente, y en el corazón había una alegría inmensa, que al sentir la posternación sentí que Allah estaba cerca, le pedí perdón y parece que el día del juicio se acercaba, que el mundo era pequeño. Hay otra mujer, Abderraza Ilmi Sahiba, que en los últimos instantes del Jalsa era una situación especial, y dije que cuando volviera iré volviendo a mi país chillando, diciendo que gentes descendientes del santo profeta, despertad que ha venido el Mahdi, tenéis que uniros rápidamente. Otra mujer, Aziza Amani Ode Sahiba, dice que esta fue la primera vez que al ver que había tanta gente y cómo era posible atender a tantas personas al mismo tiempo, quedé muy sorprendida, muy impactada. Rabin Mufli Ode Saab dice que desde el aspecto de dar cobertura ha sido muy posible, ha quedado muy impresionado por el trato amable que ha recibido, y durante el año entero, durante el Jalsa, dice que he encontrado la respuesta en los programas que ustedes han hecho. Inquietudes que yo tenía las he resuelto al venir aquí. Ibrahim Kazak Saab dice que me he dado cuenta que este Jalsa será especial para los árabes, y ojalá se liberen los problemas que tienen en Arabia, en los países árabes ustedes, como si entraran luego ellos en ejércitos, que se rompa su enemistad, y que la bandera del Santo Mesías prometido ondee y una profecía de que el mensaje del Santo Mesías prometido irá a los países árabes se cumpla. Dice Azur que en muchos países, y en los países árabes concretamente, hemos recibido mensajes con los que parece que Allah ha mostrado un favor especial, una lluvia especial, donde el mundo está sometido al materialismo. Los seguidores del Santo Mesías prometido están ejercitándose en la espiritualidad, y con una nueva fuerza, con un nuevo espíritu están avanzando, están intentando dar pasos, y estos mensajes llegan del mundo entero y muestran los sentimientos de tal forma que es difícil expresarlo, es muy difícil expresar. Es que Allah, según sus promesas al Santo Mesías prometido,
ha puesto un cariño especial en los corazones donde no se ve en ningún lugar del mundo, y bajo sus él se ha establecido el califato, que Allah Ta'ala, que en la sinceridad y la fidelidad y en el cariño a cada uno de nosotros, a cada Ahmadi, le acreciente este cariño, y que los premios que Allah Ta'ala ha dado en forma de agradecimiento nos den aún más posibilidad de ser agradecidos, y todos el objeto de nuestro cariño sea el ser divino, que Allah nos dé la oportunidad de que esto sea así. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر